Narrado por Silvia Martínez para mi canal Despertar es Audiolibros. Estancia 6. La evolución de los nacidos del sudor. 22. Continúa la evolución de las tres razas. 23. La segunda raza crea la tercera y perece. 22. Después la segunda desarrolló la nacida del huevo, la tercera. El sudor creció, sus gotas crecieron y las gotas se hicieron duras y redondas. El sol la calentó, la luna la enfrió y la formó, el soplo la alimentó hasta su madurez. Desde la estrellada bóveda el cisne blanco cobijaba la gran gota, el huevo de la raza futura, el hombre cisne de la tercera ulterior, primeramente macho y hembra y luego hombre y mujer. Inciso A. El texto de la estancia implica claramente que el embrión humano fue alimentado abs extra por fuerzas cósmicas y que el padre-madre aparentemente proporcionó el germen que maduraba, según toda probabilidad, un huevo nacido del sudor, para ser empollado de alguna manera misteriosa sin relación con el doble padre. Es comparativamente fácil concebir una humanidad ovípara, puesto que aún era, en cierto sentido, el hombre nace de un huevo. Además, Magendie en su Precis Elementari de Psicología, al citar un caso en que el cordón umbilical se rompió y se cicatrizó perfectamente, naciendo sin embargo viva la criatura, pregunta oportunamente: ¿cómo se efectuó la circulación en este organismo? Y en la página siguiente dice: nada se sabe en el presente respecto al empleo de la digestión en el feto. Y en cuanto a la nutrición del mismo, hace la pregunta siguiente: ¿qué podemos, pues, decir acerca de la nutrición del feto? Las obras de fisiología solo contienen respecto a este punto vagas conjeturas. Sí, pero arguirá el escéptico, el libro de Magendie pertenece a la generación pasada y la ciencia ha realizado desde entonces tales progresos que el estigma de la ignorancia no puede ya estamparse sobre la profesión. En efecto, pero oigamos lo que una autoridad eminentísima en fisiología, Sir Michael Foster, dice en detrimento de la ciencia moderna. Nuestros conocimientos respecto al origen y desarrollo de las actividades funcionales del embrión son casi nulos. Apenas si sabemos algo acerca de las diversas etapas por las que las primeras cualidades fundamentales del protoplasma del huevo se diferencian en los fenómenos complejos que hemos tratado de explicar en este libro. Los estudiantes del Trinity College de Cambridge se servirán ahora a correr un velo sobre la estatua de Geia y vendar los ojos de los bustos de Galeno e Hipócrates, para que no contemplen en son de reproche a sus degenerados descendientes. Hemos de notar un hecho más. Sir Mr. Michael Foster guarda prudente silencio acerca del caso de la ruptura del cordón umbilical citado por su afamado cofrade francés. Inciso B. Esta declaración es muy curiosa según la explican los comentarios. Para aclararla, habiendo la primera raza creado la segunda por brotación, como se ha explicado anteriormente, la segunda raza da origen a la tercera, la cual a su vez se separa en tres divisiones distintas consistentes en hombres diferentemente procreados. Las dos primeras de ellas se producen por un método ovíparo probablemente desconocido de la historia natural moderna, mientras las primeras subrazas de la tercera humanidad procreaban sus especies por una especie de exudación o de jugo o fluido vital, cuyas gotas coagulándose formaban una bola oviforme o huevo que servía como de vehículo exterior para la generación en el mismo de un feto y criatura. El modo de procreación de las subrazas posteriores cambió. En todo caso, en sus resultados, los pequeñuelos de las primeras subrazas carecían por completo de sexo y hasta de forma definida por lo que sabemos.
pero los de las subrazas posteriores nacían andróginos. La separación de los sexos tuvo lugar en la tercera raza. De asexual, que era primeramente, la humanidad se convirtió de un modo definido en hermafrodita o bisexual. Y finalmente, los huevos productores de hombres principiaron a dar nacimiento de modo gradual y casi imperceptible en su desarrollo evolucionario, primero, a seres en los que un sexo predominaba sobre el otro y por último, a hombres y mujeres diferenciados. Y ahora busquemos la confirmación de estas declaraciones en las leyendas religiosas del Oriente y Occidente. Principiemos por la raza nacida del huevo. Pensemos en Kasyapa, el sabio védico y el más prolífico de los creadores. Era él hijo de Murichi, hijo nacido de la mente de Brahma, y le vemos convertirse en el padre de los nagas o serpientes, entre otros seres. Exotéricamente, los nagas son seres semidivinos que tienen cara humana y cola de serpiente. Existió, sin embargo, una raza de nagas que dicen no pasaba de 1000 nacidos, o mejor dicho, surgidos de Kadru, la esposa de Kasyapa, con el objeto de poblar a Patala, que innegablemente es América, como se verá. Y había un Nagadipa, una de las 7 divisiones de Bharatavarsa, la India, habitada por un pueblo que llevaba el mismo nombre, considerado aún por algunos orientalistas como histórico y que ha dejado muchas huellas de su existencia. Ahora bien, el punto sobre el cual insistimos más por ahora es el de que, cualquiera que sea el origen que se atribuye al hombre, su evolución tuvo lugar en el orden siguiente. Primero, sin sexo, como son todas las formas primitivas. 2. Luego, por una transición natural, se convierte en un hermafrodita solitario, un ser bisexual. Y tercero, finalmente se separó y se convirtió en lo que es ahora. La ciencia nos enseña que todas las formas primitivas, aunque sin sexo, conservan, sin embargo, la facultad de sufrir los procesos de una multiplicación asexual. ¿Por qué? Pues ¿habría el hombre de ser excluido de esa ley de la naturaleza? La reproducción bisexual es una evolución, una forma especificada y perfeccionada en la escala material del acto fisíparo de la reproducción. Las doctrinas ocultas son eminentemente panspérmicas y la primitiva historia de la humanidad solo se oculta del común de los mortales. Ni para los iniciados está enterrada la historia de las razas primitivas en el sepulcro del tiempo, como lo está para la ciencia profana. Así pues, apoyados por una parte por esta ciencia que nos enseña el desarrollo progresivo y una causa interna para cada modificación externa, como ley de la naturaleza, y por otra por una fe implícita en la sabiduría, podemos decir casi la pansofía de las tradiciones universales acumuladas y conservadas por los iniciados, que las perfeccionaron hasta el punto de convertirlas en un sistema casi intachable. Nos atrevemos a exponer claramente la doctrina. En un notable artículo escrito hace unos 15 años, nuestro ilustrado y respetado amigo el profesor Alexander Wilder de Nueva York muestra la lógica absoluta y la necesidad de creer en el doble sexo de la primera raza y expone para ello varias razones científicas. Arguye primero que una gran parte de la creación vegetal presenta el fenómeno de la bisexualidad y la clasificación de Linneo enumera así casi todas las plantas. Tal es el caso en las familias superiores del reino vegetal, así como en las formas inferiores, desde el cáñamo hasta el álamo y el álamo de Lombardía. También sucede lo mismo en el reino animal. En la vida del insecto, la polilla genera al gusano y el gusano se convierte en polilla, según se expresaba en los misterios el gran secreto. Taurus draconem genuit et tarum draco. El toro engendró un dragón y el dragón un toro. La familia productora de los corales, que según Agassiz empleó muchos centenares de miles de años durante el presente periodo geológico en construir la península de la Florida, produce a su progenie de sí misma como los brotes y ramificaciones de un árbol. En un caso algo parecido se encuentran las abejas.
Los ofidios o pulgones viven como amazonas y padres vírgenes perpetúan la especie por 10 generaciones sucesivas. ¿Qué dicen los antiguos sabios, los maestros en filosofía de la antigüedad? Aristófanes habla así en el banquete de Platón sobre el asunto. Nuestra naturaleza no era antiguamente lo que es ahora. Era andrógina. La forma y nombre participaban y eran comunes a ambos, el macho y la hembra. Sus cuerpos eran redondos y su modo de correr circular. Eran terribles en fuerza y vigor y tenían una ambición prodigiosa. Por esto los dividió Zeus a cada uno en dos, debilitándolos. Apolo bajo su dirección cerró la piel. Entre los antiguos persas, Mesia y Mesione eran un solo individuo. También enseñaban que el hombre era el producto del árbol de la vida, desarrollándose en pares andróginos hasta que fueron separados en una modificación subsiguiente de la forma humana. En el libro de las generaciones Toledut de Adán, el versículo Dios creó, vara produjo, al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creó, varón y hembra los creó. Si se lee esotéricamente ofrecerá el verdadero sentido, o sea, los Elohim, dioses, produjeron de sí mismos por modificación al hombre a imagen suya. Ellos le crearon a la humanidad colectiva o Adán, varón y hembra. Él, la deidad colectiva, los creó. Esto indicará el punto esotérico. La raza sin sexo fue su primera producción, una modificación de y por ellos mismos, las puras existencias espirituales, y esta fue Adán Solus. De ahí provino la segunda raza, Adán, Eva o Yod, Jeva, andróginos inactivos, y finalmente la tercera, o el hermafrodita separador, Caín y Abel, que produce la cuarta, Set, Enos, etc. Esta tercera raza, la última semi-espiritual, fue también el último vehículo de la sabiduría divina e innata, ingénita en los Enoch, los videntes de aquella humanidad. La cuarta, que había probado el fruto del árbol del bien y del mal, la sabiduría ya unida a la inteligencia terrestre y por lo tanto impura, tuvo por consecuencia que adquirir aquella sabiduría por medio de la iniciación y terrible esfuerzo. Y la unión de la sabiduría y de la inteligencia, rigiendo la primera a la segunda, es llamada en los libros herméticos el Dios posesor de la doble fecundidad de los dos sexos. Místicamente, Jesús fue considerado como hombre-mujer. En los himnos órficos cantados durante los misterios, vemos también Zeus es varón, Zeus es una virgen inmortal. El Amón egipcio era, en su otra parte, la diosa Neit, Júpiter. Tiene pechos de mujer. Venus en algunas de sus estatuas está representada con barba. Ella, la diosa, es también Tsuchuma, esplendor, gloria, el dios como progenie de Vaisvasvata. Dice el profesor Wilder. El mismo nombre de Adán u hombre implica esa doble forma de existencia. Es idéntico a Tamos o Tomás, Tam en tamil, que el griego traduce por Didumos, un gemelo. Por consiguiente, si la primera mujer fue formada después del primer hombre, por necesidad lógica debe haber sido sacada del hombre. En consecuencia leemos, y del estado que había tomado de Adán, y del costado que había tomado de Adán, formó el Señor Dios, Elohim, una mujer. La palabra hebrea empleada aquí es Sala, cuya traducción es la que hemos dado. Fácil es descubrir la leyenda en Beroso que dice que Talat, la Omoroca o señora de Urca, fue el principio de la creación. También era ella Telita, Melita, la reina de la luna. Los dos nacimientos memorables de gemelos del Génesis, el de Caín y Abel y el de Esaú y Jacob, encubren la misma idea. El nombre Jebel es el mismo que Eva y su característica parece ser femenina. Su apetito estará a tu mandar, dijo el Señor Dios a Caín, y tú le dominarás. El mismo lenguaje se había tenido con Eva, y estarás bajo la potestad de tu marido y él te dominará.
Notas de la autora. Sobre la deidad colectiva los creó. Eujubino, un cristiano, y los rabinos Samuel, Manasés, Ben Israel y Maimónides enseñaban que Adán tuvo dos caras y una persona, y desde el principio era a la vez varón y hembra, varón por una parte y hembra por la otra, como el Brahma de Manu. Pero después las partes fueron separadas. El Salmo de David 139 era citado por el rabino Jeremías ben Eleazar como evidencia de ello. Tú me formaste detrás y delante. ¿No perseguiste como dice la Biblia? Lo cual es absurdo y carece de sentido, y esto muestra, según piensa el profesor Wilder, que la forma primitiva de la humanidad fue andrógina. Siguiente nota. La sabiduría ya unida a la inteligencia terrestre y por lo tanto impura. Véase la unión de Hoffman. La sabiduría combina la inteligencia, oh Jehová, el demiurgo llamado entendimiento en los proverbios de Salomón. Capítulo 8, versículo 5. La sabiduría divina oculta, grita a los hombres. Oh vosotros sencillos, entended la sabiduría, y vosotros insensatos, sed de corazón comprensivo. Es el espíritu y la materia, el nous y la psique, de la última de las cuales dice Santiago que es terrenal, sensual y diabólica. Fin de las notas. Así, la unidad bisexual primitiva de la tercera raza raíz humana es un axioma en la doctrina secreta. Sus individuos vírgenes eleváronse al rango de dioses porque aquella raza representaba su divina dinastía. Los modernos se contentan con rendir culto a los héroes masculinos de la cuarta raza que crearon dioses según su propia imagen sexual, mientras que los dioses de la humanidad primitiva eran macho y hembra. Según queda declarado en los volúmenes 1 y 2, las humanidades se desarrollaron coordinadamente y en líneas paralelas con los 4 elementos, estando fisiológicamente adaptada cada nueva raza para ajustarse al elemento adicional. Nuestra quinta raza se aproxima rápidamente al quinto elemento, llámesele éter interestelar si se quiere, el cual, sin embargo, se relaciona más con la psicología que con la física. Nosotros, los hombres, hemos aprendido a vivir en todos los climas, bien sean glaciales o tropicales. Mas las dos primeras razas nada tenían que ver con el clima ni estaban sujetas a ninguna temperatura ni a los cambios de la misma. Y así, según se nos enseña, vivieron los hombres hasta la terminación de la tercera raza raíz, cuando una primavera eterna reinaba en todo el globo, tal como la que gozan ahora los habitantes de Júpiter, un mundo que, como dice Camilo Flaminarión, no está sujeto como el nuestro a las vicisitudes de las estaciones ni a las alternativas repentinas de temperatura, sino que disfruta de todos los tesoros propios de una eterna primavera. Los astrónomos que sostienen que Júpiter se encuentra en un estado de fusión en el sentido ordinario de la palabra, pueden entenderse con aquel ilustrado astrónomo francés para resolver la cuestión. Debe, sin embargo, tenerse siempre presente que la eterna primavera de la que se habla es tan solo un estado conocido como tal por los habitantes de Júpiter, no es la primavera tal como nosotros la conocemos. Con esta reserva es posible la reconciliación entre las dos teorías aquí citadas. Ambas abarcan verdades parciales. Nota de la autora. Una hipótesis desarrollada en 1881 por Mr. W. Matthew Williams parece haber impresionado poco a los astrónomos. Dice el autor de The Fuel of the Sun, el combustible del Sol, en Knowledge, diciembre 23 de 1881. A
Aplicando ahora las investigaciones del Dr. Andrews a las condiciones de la existencia solar, saco en consecuencia que el Sol no tiene núcleo, sea sólido, líquido o gaseoso, sino que está compuesto de materia disasociada en el estado crítico, rodeada primero de una envoltura de llamas debido a la recombinación de la materia disasociada y fuera de esta, otra envoltura o capa de vapores debido a esta combinación. Esta es una nueva teoría que añadir a otras hipótesis, todas científicas y ortodoxas. El significado del estado crítico lo explica Mr. W. Matthew Williams en el mismo periódico, diciembre 9 de 1881, en un artículo sobre sólidos, líquidos y gases. Hablando de un experimento llevado a cabo por el Dr. Andrews sobre el ácido carbónico, dice aquel hombre de ciencia que, cuando se llega a los 88 grados, la separación entre el líquido y el gas desaparece. El líquido y el gas se han fundido en un fluido intermedio misterioso, en algo indefinido, fluctuante, llena el tubo por completo, un líquido etéreo o un gas visible. Colóquese un hierro candente entre los ojos y la luz y se observará una onda moviente hacia arriba, de lo que parece como aire líquido. La apariencia del fluido híbrido en el tubo se asemeja a esto, pero es simplemente más denso y se encuentra evidentemente entre los estados de la materia líquido y gaseoso, así como la brea o la melaza se encuentra entre el sólido y el líquido. La temperatura en la que esto ocurre ha sido llamada por el Dr. Andrews temperatura crítica. El estado gaseoso y el líquido son aquí continuos y es probable que todas las demás sustancias capaces de existir en ambos estados tengan sus temperaturas críticas particulares. Llevando más lejos sus especulaciones respecto a ese estado crítico, emite Mr. W. Matthew Williams algunas teorías completamente ocultas acerca de Júpiter y otros planetas. Dice él, nuestras nociones de los sólidos, líquidos y gaseosos derivanse de nuestras experiencias del estado de materia aquí en esta Tierra. Si pudiésemos transportarnos a otro planeta, cambiarían singularmente. En Mercurio el agua se clasificaría entre los gases condensables. En Marte entre los sólidos fusibles. Pero ¿y en Júpiter? Recientes observaciones nos permiten considerarle como un sol en miniatura, con una capa externa de materia nubosa, al parecer de agua parcialmente condensada, pero candente o quizás más caliente aún en el interior. Su atmósfera vaporosa es evidentemente de una enorme profundidad, y siendo la fuerza de gravitación en su superficie externa visible 2,5 veces mayor que de la superficie de nuestra Tierra, la presión atmosférica al descender de esa superficie visible pronto debe alcanzar aquella en que el vapor del agua sería reducido a su estado crítico. Podemos inferir, por lo tanto, que los océanos de Júpiter no son de agua helada, líquida ni gaseosa, sino que son océanos o atmósferas de agua crítica. Si algunos peces o aves nadan o vuelan por ellos, deben estar muy críticamente organizados. Como la masa entera de Júpiter es 300 veces mayor que la de la Tierra y su energía compresiva hacia el centro es proporcional a esta masa, sus materias, si son similares a las de la Tierra y no más calientes, resultarían considerablemente más densas y el planeta entero tendría una gravedad superior específica, pero sabemos por los movimientos de sus satélites que en vez de esto su gravedad específica es menos de 1/4 parte de la Tierra. Esto justifica la conclusión de que es intensamente caliente, pues hasta el hidrógeno, si fuese frío, llegaría a ser más denso que Júpiter bajo una presión semejante. Y como todas las sustancias elementales pueden existir como sólidos, líquidos o gaseosos, o críticamente, según las condiciones de temperatura y presión, queda justificada mi conclusión hipotética de que no es Júpiter un planeta sólido, líquido ni gaseoso, sino un planeta crítico o un orbe compuesto internamente de elementos asociados en el estado crítico y envuelto por una densa atmósfera de vapores de aquellos y de los de que algunos de sus componentes
componentes tales como el agua. El mismo razonamiento se aplica a Saturno y a otros grandes planetas rarificados. Agrada ver cómo la imaginación científica se aproxima cada año más a la frontera de nuestras enseñanzas. Fin de la nota. De modo que es tradición universal que la humanidad ha evolucionado gradualmente hasta llegar a su presente forma, desde un estado de contextura casi transparente, y no por milagro ni por comercio sexual. Esto, además, concuerda por completo con las antiguas filosofías, desde la de Egipto y de la India, con sus dinastías divinas hasta la de Platón, y todas esas creencias universales tienen que clasificarse con los presentimientos y conceptos obstinados, algunos de ellos imposibles de desarraigar de los credos populares. Según observó Luis Figuier, semejantes creencias son, con frecuencia, el resultado de la sabiduría y observación de un número infinito de generaciones humanas, porque una tradición que tiene una existencia uniforme y universal posee toda la fuerza del testimonio científico. Y como se ha visto, existen en las alegorías puránicas más de una tradición semejante. Además, la doctrina de que la primera raza de la humanidad fue formada de los chayas o imágenes astrales de los pitris encuéntrase plenamente corroborada en el Zohar. En el Tselem, imagen de Elohim, los pitris, él hizo a Adán el hombre. Repetidas veces se ha puesto la objeción de que, por el elevado que fuese el grado del pensamiento metafísico en la India arcaica, los antiguos egipcios, sin embargo, solo podían vanagloriarse de idolatría y solatría groseras, siendo Hermes, según se alega, una obra de místicos griegos que vivieron en Egipto. Puede darse a esto una contestación, una prueba directa de que los egipcios creían en la doctrina secreta es que les era enseñada en la iniciación. Los que hacen objeciones lean el Eclogoe Physicoe ed Ethicoe de Estobeo, el compilador griego de fragmentos antiguos que vivió en el siglo V después de Jesucristo. Lo que sigue es una transcripción hecha por él de un antiguo fragmento hermético que muestra la teoría egipcia respecto del alma. Traducido a la letra dice: de un alma, la del todo, salen todas las almas que se esparcen como distribuidas intencionalmente por el mundo. Estas almas pasan por muchas transformaciones. Aquellas que son ya seres que se arrastran, conviértense en animales acuáticos. De estos animales acuáticos derívanse los animales que viven en tierra firme, y de estos últimos los pájaros. De los seres que viven arriba en el aire, cielo, nacen los hombres. Al alcanzar ese estado de hombres, las almas reciben el principio de la inmortalidad consciente, se convierten en espíritus y pasan entonces al coro de los dioses. 23. Los nacidos por sí mismos fueron los chayas, las sombras de los cuerpos de los hijos del crepúsculo. Ni el agua ni el fuego podían destruirlos, sus hijos lo fueron. No puede entenderse este versículo sin la ayuda de los comentarios. Significa que la primera raza raíz, las sombras de los progenitores, no podían sufrir daño alguno ni ser destruidos por la muerte. Siendo su constitución tan etérea y tan poco humana, ningún elemento, diluvio o fuego podía afectarlos. Pero sus hijos, la segunda raza raíz, podían ser destruidos y lo fueron. Así como los progenitores se fundieron por completo en sus propios cuerpos astrales, que eran progenie suya, de igual modo esta progenie se absorbió en sus descendientes, los nacidos del sudor. Estos fueron la segunda humanidad, compuesta de los monstruos gigantescos semi-humanos más heterogéneos, las primeras tentativas de la naturaleza material para construir cuerpos humanos, las siempre floridas tierras, Groenlandia entre otras, del segundo continente, que gozaban de eterna primavera, transformáronse sucesivamente de Edenes que eran en Hades hiperbóreos. Esta transformación fue debida al desplazamiento de las grandes masas de agua del globo, al cambiar de lecho los océanos,
y la mayor parte de la segunda raza pereció en esa primera y tremenda angustia de la evolución y de la consolidación del globo durante el periodo humano. De tales cataclismos ya han tenido lugar 4, y podemos esperar un 5.º para nosotros en el debido transcurso del tiempo. Nota de la autora. De tales cataclismos ya han tenido lugar 4. Ocurrió el primero cuando lo que es hoy día el Polo Norte fue separado de los continentes posteriores. Fin de la nota. Unas cuantas palabras sobre los diluvios y los Noé. Tan contradictorios son, en sus detalles, los relatos de los diversos Puranas respecto a nuestros progenitores como en todos los demás. Así, en tanto que Ida o Ida es llamada en el Rig Veda la instructora del Manu, Vaisvasvata, Sayana la convierte en una diosa que preside sobre la tierra, y el Satapata Brahmana nos la presenta como hija de Manu, fruto de su sacrificio, y más tarde como su mujer, de Vaisvasvata, con la que engendró a la raza de los Manus. En los Puranas es ella de nuevo hija de Vaisvasvata y sin embargo mujer de Buda, la sabiduría. El hijo ilegítimo de la luna, Soma, y de la mujer del planeta, Júpiter de Brihaspati, Tara. Todo esto, que al profano le parece un embrollo, para el ocultista está lleno de sentido filosófico. A primera vista, es perceptible en la narración un significado secreto y sagrado. Todos los detalles están, sin embargo, tan intencionalmente confundidos que solo el ojo experimentado de un iniciado puede seguirlos y colocar los hechos en su orden correcto. La historia, según la refiere el Mahabharata, da la nota tónica y sin embargo necesita ser explicada por medio del sentido secreto encerrado en el Bhagavad Gita. Es el prólogo del drama de nuestra humanidad, la quinta. Mientras estaba Vaisvasvata entregado a la devoción a orillas del río, imploró un pez su auxilio contra otro pez mayor. Lo salvó y colocó en un recipiente en donde, desarrollándose más y más, le comunicó la noticia del diluvio venidero. Este pez es el bien conocido Avatara Matsya, el primer avatara de Vishnu el Dagón, del Xisutros caldeo y muchas otras cosas además. Demasiado conocida es la fábula para que la repitamos aquí. Vishnu ordena que se construya un barco en el cual se salva Manu en compañía de los 7 rishis, según el Mahabharata. Aunque esto no se encuentra en otros textos, los 7 rishis representan a las 7 razas, los 7 principios y otras varias cosas, pues aquí hay además un doble misterio envuelto en esta alegoría múltiple. Nota de la autora sobre Avatara de Vishnu el Dagón. Hemos de recordar que a la cabeza de todos los dioses babilónicos estaban Ea, Anu y el primitivo Bel, y que Ea, el primero, era el dios de la sabiduría, el gran dios de la luz y del océano, que se identificaba con Oanes, o el Dagón bíblico, el hombre pez que surgió del Golfo Pérsico. Fin de la nota. Hemos dicho en otra parte que el gran diluvio tenía varios significados y que se refería, como también sucede con la caída, a acontecimientos a la vez espirituales y físicos, cósmicos y terrestres, así como arriba es abajo. El barco o arca navis, en una palabra, siendo el símbolo del principio generativo femenino, está representado en los cielos por la luna y en la tierra por la matriz, ambas siendo las barcas y portadoras de los gérmenes de la vida y del ser, que el sol o Vishnu, el principio masculino, vivifica y fecunda. El primer diluvio cósmico se refiere a la creación primordial o a la formación del cielo y de las tierras, en cuyo caso el caos y el gran océano representan el diluvio, y
y la luna a la madre de la que proceden todos los gérmenes de la vida. Nota de la autora. Fue mucho más tarde cuando se convirtió la luna en un dios masculino. Era Soma para los indos y para los caldeos Nanan o Nanar, y Sin, el hijo de Mulil, el Bel más antiguo. Llamábanla los acadios el señor de los fantasmas, y era en la Babilonia septentrional el dios de Nippur, Nifer. Mulil fue quien hizo caer desde el cielo sobre la tierra las aguas del diluvio, por cuyo motivo no quiso Sisutros permitirle que se acercase a su altar. Según lo han confirmado ahora los asiriólogos modernos, el Nippur septentrional fue la cuna de la magia negra caldea, y Erudu, el meridional, el centro primitivo de la adoración del dios de la cultura, el dios de la sabiduría divino, siendo en todas partes el dios Sol la suprema deidad. Entre los judíos, la luna está relacionada con el Jehová de Israel y su semilla, porque Ur era el centro principal donde se rendía culto al dios luna, y se dice que Abraham vino de Ur, cuando de Abraham se convierte en Abraham. Fin de la nota. Pero el diluvio terrestre y su historia también tiene su doble aplicación. En un caso se refiere al misterio de cuando la humanidad fue salvada de una destrucción completa por haberse convertido la mujer mortal en el receptáculo de la semilla humana al final de la tercera raza. Y en el otro a la verdadera e histórica sumersión de la Atlántida. En ambos casos, la hueste o el Manus que salvó la semilla es llamado Manu Vaisvasvata. De aquí la diferencia entre la versión puránica y otras, mientras que en el Satapatha Brahmana, Vaisvasvata produce una hija y por ella engendra la raza de Manu, refiriéndose esto a los primeros manushas humanos que tuvieron que crear mujeres por medio de la voluntad, Kriya Sakti, antes de que ellas naciesen naturalmente de los hermafroditas como sexo independiente, siendo por lo tanto consideradas como hijas de sus creadores. Los relatos puránicos representan a Ida o Ila como mujer de Buda, la sabiduría. Esta versión se refiere a los acontecimientos del diluvio atlante, cuando Vaisvasvata, el gran sabio de la tierra, impidió que la quinta raza raíz fuese destruida juntamente con los restos de la cuarta. Esto se ve muy claramente en el Bhagavad Gita, donde se representa a Krishna diciendo: los 7 grandes rishis, los 4 Manus anteriores, participando de mi esencia, nacieron de mi mente. De ellos nació la especie humana y el mundo. Nota de la autora sobre la destrucción de la tercera raza. Cuando Narada, el asceta virgen, amenazó con terminar con la raza humana, impidiendo a los hijos de Daxa que la creasen. Fin de la nota. Aquí los 4 Manus anteriores de entre los 7 son las 4 razas que han vivido ya, porque Krishna pertenece a la quinta raza, habiendo su muerte inaugurado el Kali Yuga. De modo que el Manu Vaisvasvata, el hijo de Surya, el sol y salvador de nuestra raza, está relacionado con el germen de la vida, tanto física como espiritualmente. Pero por ahora, aunque hablemos de todos ellos, hemos de concretarnos solo a los 2 primeros. El diluvio es innegablemente una tradición universal. Los periodos glaciales fueron numerosos y lo mismo los diluvios por varias razones. Stockwell y Kroll enumeran una media docena de periodos glaciales y diluvios subsiguientes, habiendo tenido lugar el primero, según ellos, hace 850.000 años y el último 100.000 años. Mas, ¿cuál fue nuestro diluvio? El primero, seguramente, aquel que hasta esta fecha sigue consignado en las tradiciones de todos los pueblos desde la más remota antigüedad, el que barrió finalmente las últimas penínsulas de la Atlántida, principiando con Ruta y Dadya y concluyendo con la isla, comparativamente pequeña, mencionada por Platón.
Esto lo prueba la concordancia de que se observa en toda la leyenda respecto a ciertos detalles. Fue el último de su gigantesca escala, el pequeño diluvio cuyas huellas encontró en el Asia Central el barón de Bunsen y que él hace remontar a 10.000 años antes de Jesucristo, aproximadamente. Nada tuvo que ver con el diluvio semi-universal o diluvio de Noé, siendo el último una versión puramente mítica de antiguas tradiciones, ni siquiera con la sumersión de la última isla Atlante, o al menos solo tiene con ellos una conexión moral. Notas de la autora. 1. Sobre los 4 manus anteriores o las 4 razas. Esto está confirmado por un sabio brahman en sus excelentes conferencias sobre el Bhagavad Gita. Dice el orador: hay una particularidad respecto a la cual he de llamar vuestra atención. El Krishna habla aquí de 4 manus. ¿Por qué habla de 4? Estamos ahora en el 7º Manvantara, el de Vaisvasvata. Si habla de los manus pasados, debería hablar de 6, pero solo menciona 4. En algunos comentarios se ha intentado interpretar esto de un modo especial. La palabra Chadvatra está separada de la palabra Manabhat y la relacionan con Sanaka, Sanandana, Sanat Kumara, Sanat Sujata, que también fueron incluidos entre los hijos nacidos de la mente de Prajapati. Pero esta interpretación conducirá a una conclusión absurda con una contradicción en la frase misma. Las personas aludidas en el texto tienen en la frase una cláusula calificadora. Bien sabido es que Sanaka y los otros 3 se negaron a crear, aunque los demás hijos consintieron en ello. Por lo tanto, al hablar de las personas de las cuales vino la humanidad a la existencia, sería absurdo incluir también a esos 4 en la lista. El pasaje debe interpretarse sin separar en 2 el nombre compuesto. El número de manus será entonces de 4, y a esta declaración contradiría el relato puránico, si bien estaría en armonía con la teoría oculta. Recordaréis que se afirma en ocultismo que nos encontramos ahora en la 5ª raza raíz. Cada raza raíz es considerada como el santati de un manu especial. Ahora bien, la 4ª raza ha pasado, o en otras palabras, ha habido 4 manus anteriores. Fin de la nota. Nota 2. La Lemuria no fue sumergida por un diluvio, sino que fue destruida por acción volcánica, hundiéndose después. Fin de la nota. Nuestra 5ª raza, la parte de la misma no iniciada, oyendo hablar de muchos diluvios, los ha confundido y ahora solo conoce uno, el cual alteró el aspecto entero del globo con sus cambios de tierras y mares. Podemos comparar esto con la tradición de los peruanos que dice que los incas, 7 en número, volvieron a poblar la tierra después del diluvio. Humboldt menciona la versión mexicana de la misma leyenda, pero confunde algo los detalles de la leyenda que aún se conserva respecto del Noé americano. No obstante, el eminente naturalista menciona 2 veces 7 compañeros y el pájaro divino que precedió al barco de los aztecas, y cuenta así 15 elegidos en vez de los 7 y los 14. Esto fue escrito probablemente bajo la acción de alguna reminiscencia involuntaria de Moisés, que pasa por haber mencionado 15 nietos de Noé que se salvaron con su abuelo. De igual modo, Sisutros, el Noé caldeo, se salva y es transportado vivo al cielo como Enoc con los 7 dioses, los Kabirim o los 7 titanes divinos. También el Yao chino tiene 7 figuras que se embarcan con él y que él animará cuando toque tierra y las use como semilla humana. Cuando Osiris penetra en el arca o barco solar, lleva 7 rayos con él, etc. Sancho Newton considera a los Aletae o titanes, los Kabirim, como contemporáneos del Agruero, el gran dios fenicio, el que intentó Faber identificar con Noé. Sospéchase además que el nombre de Titán se deriva de Tit Ain,
las fuentes del abismo caótico. Tit, Teus o Titus es el diluvio divino. Y así vemos que los titanes, que son 7, están relacionados con el diluvio y con los 7 rishis salvados por el Manu, Ba-Is-Bas-Bata. Estos titanes son los hijos de Cronos, el tiempo, y de Rea, la tierra. Y como Agorero, Saturno y Sidik son uno solo y mismo personaje, y como los 7 Kabiri pasan también por ser los hijos de Sidik o Cronos, Saturno, los Kabiri y titanes son idénticos. Por una vez acertó el piadoso Faber en sus conclusiones cuando escribió: no dudo que los 7 titanes o Kabiri sean también los 7 rishis de la mitología inda, que pasan por haberse salvado en una embarcación con Menu, el jefe de la familia. Pero es menos afortunado en sus especulaciones al añadir: los hindúes, en sus extrañas leyendas, han pervertido de diferentes maneras la historia de los Noakidas, aunque es, sin embargo, notable que parezcan haber conservado religiosamente el número 7, por lo que, observa con mucha razón el capitán Wilford, quizá los 7 Manus, los 7 Brahmadikas, que con los 7 rishis sean los mismos y tan solo formen 7 personalidades. Los 7 Brahmadikas fueron Prajapatis o señores de los Prajas o criaturas. De ellos nació la humanidad y son probablemente idénticos a los 7 Manus. Estos 7 grandes antepasados de la raza humana fueron creados con el objeto de volver a poblar de habitantes la tierra. La mutua semejanza entre los Kabiri, los titanes, los rishis y la familia de Noé es demasiado chocante para que sea debida a una mera casualidad. Faber fue inducido a este error y en consecuencia construyó toda su teoría respecto a los Kabiri en el hecho de que el nombre Jafet de la escritura se encuentra en la lista de los titanes contenida en un verso de los himnos órficos. Según Orfeo, los nombres de los 7 titanes arquitas a quienes se niega Faber a identificar con los titanes impíos, sus descendientes, eran Coeus, Croeus, Forcis, Cronus, Oceanos, Hiperión y Iapetus. Pero, ¿por qué no pudiera haber adoptado el Ezra babilónico el nombre de Iapetus para aplicarlo a uno de los hijos de Noé? Según Arnovio, a los Kabiri, que son los titanes, también se les llama Manes y Manía a su madre. Pueden por lo tanto los indos afirmar con mucha más razón que los Manes son sus Manus y que Manía es el Manu hembra del Ramayana. Manía es Ila o Ida, la esposa e hija del Manu Ba-Is-Bas-Bata, de la que él engendró la raza de los Manus. Como Rea, la madre de los titanes, ella es la tierra, convirtiéndola Sayana en la diosa de la tierra, y no es otra cosa que la segunda edición y repetición de Bach. Tanto Ida como Bach se transforman en machos y hembras, convirtiéndose Ida en su Chuma y Bach, el Viraj femenino, en una mujer a fin de castigar a los Gandharvas, refiriéndose una versión a la teogonía cósmica y divina y la otra al periodo posterior. Los Manes y Manías de Arnovio son nombres de origen indo, apropiados por los griegos y latinos y desfigurados por ellos. No se trata de una casualidad, sino que es el resultado de una doctrina arcaica única común a todos, de la cual los israelitas, por medio de Ezra, el autor de los libros mosaicos modernizados, fueron los últimos adaptadores. Tampoco escrupulosos eran respecto a la propiedad ajena que el segundo Beroso indica que Titea, a la que Diodoro de Sicilia hace madre de los titanes o diluvianos, era la mujer de Noé. Faber le llamó el pseudo Beroso y acepta, no obstante, el dato a fin de registrar una nueva prueba de que los paganos han sacado todos sus dioses de los judíos, transformando el material patriarcal. Según nuestra humilde opinión, esta es una de las mejores pruebas posibles exactamente de lo contrario. Demuestra ella con tanta claridad como pueden hacerlo los hechos, que todos los pseudo personajes bíblicos son los que están sacados de mitos paganos
así mitos han de ser. Prueba de todos modos que Beroso estaba bien enterado respecto al origen del Génesis y que tenía el mismo carácter cósmico astronómico que las alegorías de Isis, Osiris y el arca y otros símbolos arquitas más antiguos, pues Beroso dice que Titae Magna fue llamada más tarde Aretia y adorada con la tierra, y esto identifica a Titea, consorte de Noé, con Rea, la madre de los titanes, y con Ida, diosas ambas que presiden sobre la tierra y son madres de los Manus y Manes o titanes Kabiri. Y el mismo Beroso dice que Titae Aretia era adorada como Orquia, y ese es un título de Vesta, diosa de la tierra. Apenas si se encuentra un poeta antiguo de la historia histórica o prehistórica que no mencione la sumersión de los dos continentes, a veces llamados islas, en una forma u otra. Por ejemplo, aparte de la Atlántida, la destrucción de la isla Flegiana, Pausanias y Nono nos dicen cómo la profunda base de la isla Flegiana sacudió Neptuno inexorable y sepultó bajo las ondas a sus impíos habitantes. Fabre estaba convencido de que la isla Flegiana era la Atlántida, mas todas esas alegorías son ecos o más o menos imperfectos de la tradición inda tocante a aquel gran cataclismo que cayó sobre la cuarta raza, verdaderamente humana, aunque gigantesca, la que precedió a la raza aria. Sin embargo, como acabamos de decir, la leyenda del diluvio, como todas las demás leyendas, tiene más de un significado. Se refiere en teogonía a transformaciones precósmicas, a correlaciones espirituales, por absurdo que parezca este término a un oído científico, y también a la cosmogonía subsiguiente, a la gran inundación de las aguas, la materia en el caos, despertando y fertilizando por aquellos rayos espíritus que fueron absorbidos y perecieron en la misteriosa diferenciación. Misterio precósmico, prólogo del drama del ser. Anu, Bel y Noé precedieron a Adán Kadmon, a Adán el Rojo y a Noé, exactamente de igual modo que Brahma, Vishnu y Shiva precedieron a Vaispasvata y a los restantes. Todo esto viene a demostrar que el diluvio semi-universal conocido de la geología, el primer periodo glacial, debe de haber ocurrido precisamente en la época señalada por la doctrina secreta, a saber 200.000 años en números redondos después del principio de nuestra quinta raza, o raza raíz, o hacia el tiempo indicado por los señores Kroll y Stowell para el primer periodo glacial, es decir, hace aproximadamente 850.000 años. Así pues, como los geólogos y astrónomos atribuyen la última perturbación a la excentricidad extrema de la órbita de la Tierra, y como la doctrina secreta la atribuye al mismo origen, pero con la adición de otro factor, el cambio del eje de la Tierra, una prueba de lo cual puede encontrarse en el libro de Enoch, si no se comprende el lenguaje velado de los Puranas, todo ello tenderá a demostrar que algo conocían los antiguos acerca de los descubrimientos modernos de la ciencia. Hablando Enoch de la gran inclinación de la tierra que está de parto, es muy significativo y claro. ¿No es esto evidente? Noah es Noé en su arca flotando sobre las aguas, siendo aquella el emblema del Arga o la luna, el principio femenino. Noé es el espíritu cayendo en la materia. En cuanto toca tierra, le vemos plantar una viña, beber el vino y embriagarse con él mismo, es decir, el espíritu se embriaga en cuanto queda finalmente prisionero de la materia. El séptimo capítulo del Génesis es solo otra versión del primero. Así, mientras leemos en el último, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, el primero dice: y las aguas prevalecieron, y el arca con Noé, el Espíritu, iba sobre las aguas. Así pues, Noé, si es idéntico al Noaj caldeo, es el Espíritu vivificando la materia que es el caos, representado por el océano o las aguas del diluvio.
En la leyenda babilónica, el acontecimiento precósmico mezclado con el terrestre, Istar, Asteroth o Venus, la diosa lunar, es la que está encerrada en el arca y suelta una paloma en busca de tierra firme. George Smith observa en las tablas, primero la creación de la luna y después la del sol. Su belleza y perfección se ensalzan, así como la regularidad de su órbita, que fue causa que la considerase como tipo de un juez y regulador del mundo. Si esta fábula se refiere simplemente a un cataclismo cosmogónico, aun cuando éste fuese universal, ¿por qué habría de hablar la diosa Istar o Asteroth, la luna, de la creación del sol después del diluvio? Las aguas pueden haber llegado hasta la cumbre de la montaña de Nisir de la versión caldea, o de las de Jebel Yudi, las montañas diluvianas de la leyenda árabe, o también del Ararat de la narración bíblica, y aún de los Himalayas de la tradición india, y sin embargo no llegar hasta el sol. La Biblia misma se detuvo ante semejante milagro. Es evidente que el diluvio tenía para las gentes que fueron las primeras en registrar el hecho otro significado menos problemático, mucho más filosófico, que el de un diluvio universal del que no se encuentra ningún rastro geológico. Como todos esos cataclismos son periódicos y cíclicos, y como el Manu Vaisvasvata representa un carácter genérico, bajo varias circunstancias y acontecimientos no parece exigir objeción seria alguna para suponer que tuviese el primer gran diluvio un significado tanto alegórico como cósmico, y que ocurriese al fin del Satya Yuga, la edad de la verdad, cuando la segunda raza raíz, el Manu con huesos, hizo su primera aparición como los nacidos del sudor. El segundo diluvio, el llamado universal, que afectó a la cuarta raza raíz, considerada ahora con razón por la teología como la raza maldita de los gigantes, los cainitas y los hijos de Ham, es el diluvio que percibió primeramente la geología. Si se comparan con cuidado las relaciones de las diversas leyendas caldeas y otras obras exotéricas de las naciones, se verá que todas ellas concuerdan con las narraciones ortodoxas dadas en los libros brahmánicos. Y podrá observarse que mientras en el primer relato no existe todavía Dios ni mortal alguno sobre la tierra, en la segunda vemos que cuando Manu Vaisvasvata aborda el Himalayas, fue permitido a los 7 rishis tenerle compañía, demostrándose así que mientras algunas narraciones se refieren al diluvio sideral y cósmico anterior a la pretendida creación, las otras tratan una del gran diluvio de la materia sobre la tierra y la otra de un verdadero diluvio. En la Satapatha Brahmana observa Manu que el diluvio ha destruido a todos los seres vivientes y que él solo ha sido preservado, es decir, solo el germen de la vida escapó a la disolución anterior del universo, o Mahapralaya, después de un día de Brahma, y el Mahabharata se refiere simplemente al cataclismo geológico que destruyó casi enteramente a la cuarta raza para dejar puesto a la quinta. Por esto nuestra cosmogonía esotérica presenta al Manu Vaisvasvata bajo 3 atributos distintos. A, como el Manu raíz sobre el globo A en la primera ronda. B, como el germen de vida sobre el globo D en la cuarta ronda. Y C, como el germen del hombre al principio de cada raza raíz, especialmente nuestra quinta raza, el principio mismo de esta última presenció durante el Dipara Yuga. Nota de la autora sobre Manu Vaisvasvata. Ha de tenerse presente que en la filosofía india, cada unidad diferenciada lo es tan solo a través de los ciclos de Maya, siendo una en su esencia con el Espíritu Supremo o único. De aquí nacen la confusión y contradicción aparentes de los diversos Puranas y a veces en un mismo Purana acerca del mismo individuo. Vishnu como Brahma de múltiples formas y como Brahma neutro es uno solo, y no obstante pasa por ser los 28 Vyasas. En cada edad Dipara o tercera, Vishnu en la personificación de Vyasa divide el Veda, que es propiamente uno solo, en muchas partes.
28 veces han sido arreglados los Vedas por los grandes rishis en el Manvantara Vaisvasvata, en la edad de Dipapara, y en consecuencia han pasado ya 28 Vyasas, aquellos que estaban todos en la forma de Veda Vyasa, que eran los Vyasas de sus eras respectivas. Este mundo es Brahma, está en Brahma, viene de Brahma, nada más puede saberse, y también en él Harivamsa, y también en el Harivamsa hubo en el primer Manvantara 7 ilustres de Vasista, quienes en el tercer Manvantara fueron hijos de Brahma, esto es, Rishis, la progenie e ilustre de Urja. Esto es claro, la humanidad del primer Manvantara es la del séptimo y la de todos los Manvantaras intermedios. La humanidad de la primera raza raíz es la humanidad de la segunda, tercera, cuarta y quinta, etc. Hasta el fin forma ella una reencarnación cíclica y constante de las mónadas pertenecientes a los Yan Chohans de nuestra cadena planetaria. Siguiente nota. El Dipara Yuga. El Dipara Yuga difiere para cada raza. Todas las razas tienen sus ciclos particulares, hecho que crea una gran diferencia. Por ejemplo, la cuarta subraza de los Atlantes se hallaba en su Kali Yuga cuando fueron destruidos, mientras que la quinta se encontraba en su Satya o Krita Yuga. La raza aria hállase ahora en su Kali Yuga y continuará en el mismo 427,000 años más, mientras que varias razas de familia llamada semítica, jamítica, etc., se hallan en sus ciclos especiales. La futura sexta raza, que puede principiar muy en breve, estará en su edad Satya de oro, mientras nosotros recogemos el fruto de nuestras iniquidades en nuestro Kali Yuga. Fin de la nota. De aquella isla, Platón habla tan solo de su última isla, más allá de las columnas de Hércules en el Océano Atlántico, desde la que existía un paso fácil a otras islas en la proximidad de otro gran continente, América. Esa tierra atlántica es la que estaba unida con la Isla Blanca, y esta Isla Blanca era Ruta, pero no era el Atala y el Diablo Blanco del coronel Wilford, como ya se ha mostrado. Convendrá observar aquí que según los textos sánscritos, el Dipara Yuga dura 864,000 años y que si solo principió el Kali Yuga hace cosa de 5,000 años, han transcurrido exactamente 869,000 desde que ocurrió aquella destrucción. Por otra parte, estas cifras no difieren mucho de las presentadas por los geólogos, que hacen remontar su periodo glacial a 850,000 años atrás. El Satapatha nos dice luego que una mujer fue producida, la cual se presentó a Manu y se declaró su hija, con la que él vivió y engendró la descendencia de Manu. Esto se refiere a la transformación fisiológica de los sexos durante la tercera raza, raíz, y demasiado clara es la alegoría para necesitar minuciosa explicación. Naturalmente, como ya se ha observado, se suponía que en la separación de sexos, un ser andrógino separaba su cuerpo en dos mitades, como en el caso de Brahma y Vach, y aún de Adán y Eva, y así la hembra es en cierto sentido su hija, así como él será el hijo de ésta, la carne de su carne y de la de ella, y los huesos de sus huesos y de los de ella. Téngase también muy presente que ni uno siquiera de nuestros orientalistas ha aprendido todavía a distinguir entre aquellas contradicciones y pasmosos disparates, según llaman algunos a los Puranas, que en una referencia a un yuga puede significar una ronda, una raza raíz y a menudo una subraza, así como constituir una página arrancada a la teogonía precósmica. Este doble y triple sentido queda demostrado por varias referencias que al parecer se hacen a un mismo individuo bajo un nombre idéntico, mientras que en realidad aquellas referencias tratan de acontecimientos separados por kalpas enteros. Buen ejemplo de ellos es el de la
Hila, a la que se representa primeramente como una cosa y luego como otra. Dicen las leyendas exotéricas que deseando el Manu Vaisvasvata crear hijos, ofreció un sacrificio a Mitra y a Varuna, pero, efecto de un error del Brahman que oficiaba, solo obtuvo una hija, Hila o Ida. Entonces, por el favor de las dos deidades, cambiase su sexo y se convierte en un hombre, su Yuma. Luego conviértese de nuevo en una mujer y así sucesivamente, añadiendo la fábula que a Shiva, su consorte, le satisfacía que fuese varón durante un mes y hembra durante otro. Esto se refiere directamente a la tercera raza raíz, cuyos hombres eran andróginos, pero algunos orientalistas muy eminentes piensan y han declarado que Ida es, en primer término, alimento o una libación de leche, luego un río de alabanzas personificado como la diosa de la palabra. No se da, sin embargo, a los profanos la razón de que porque una libación de leche y un río de alabanzas hayan de convertirse por turno en macho y hembra, a no ser que exista alguna evidencia interna que no alcanzan los ocultistas a percibir. En su sentido más místico, la unión del Manu Vayambhuva con Vach Sata Rupa, su propia hija, siendo esto la primera euhomerización del principio dual, del cual el Manu, Vaisvasvata e Hila son una segunda y una tercera forma, representa en el simbolismo cósmico la vida raíz, el germen del que nacen todos los sistemas solares, los mundos, los ángeles y los dioses, porque como dice Vishnu, de Manu toda creación, dioses, asuras, hombre, deben ser producidos. Por él debe ser creado el mundo, aquello que se mueve y lo que no se mueve. Pero podemos encontrar adversarios peores aún que los hombres de ciencia y los orientalistas occidentales. Si respecto a la cuestión de números concuerdan los brahmanes con nuestra doctrina, no estamos tan seguros de que algunos de ellos, conservadores ortodoxos, no presenten objeciones respecto a los modos de procreación atribuidos a sus Pitri-devatas. Nos exigirán que indiquemos las obras de las cuales sacamos las citas y nosotros les invitaremos a que lean con más cuidado sus propios Puranas, fijándose en el sentido esotérico. Y entonces de nuevo repetimos, bajo el velo de alegorías más o menos transparentes, verán confirmada por sus propias obras cada una de las afirmaciones emitidas. Ya se han expuesto 1 o 2 ejemplos con respecto a la aparición de la segunda raza llamada los nacidos del sudor. Esta alegoría es considerada como un cuento de hadas y sin embargo encierra un fenómeno psicofisiológico y uno de los misterios más profundos de la naturaleza. Mas, en vista de las declaraciones cronológicas hechas aquí, es natural preguntar: ¿podían existir hombres hace 18 millones de años? A esto contesta el ocultismo con la afirmativa. A pesar de todas las objeciones científicas, esta duración solo comprende al hombre Vaisvasvata Manu, es decir, a la entidad macho y hembra ya separada en distintos sexos. Las 2 razas y media que precedieron a ese acontecimiento pueden haber vivido hace 300 millones de años, según lo que la ciencia puede decir. Porque no existían entonces las dificultades geológicas y físicas que hoy se opondrían a la teoría. Para el hombre primitivo, etéreo de las enseñanzas ocultas, todo el resultado de la disputa entre las ciencias profanas y esotérica depende de la creencia y de la demostración de la existencia de un cuerpo astral dentro del físico, independientemente el primero del último. El positivista Paul Dacier parece haber demostrado bien claramente el hecho. Aparte el testimonio acumulado de las edades y el de los espiritistas y místicos modernos,
Será difícil rechazar este hecho en nuestra época de pruebas y testimonios y demostraciones oculares. Sostiene la doctrina secreta que, a pesar de que los cataclismos y perturbaciones generales de la cuarta ronda de nuestro globo, debidos a ser esta ronda el periodo de su mayor desarrollo físico, pues es el punto medio del ciclo de vida que le corresponde, fueron mucho más terribles e intensos que durante cualquiera de las 3 rondas precedentes. Ciclos de su primitiva vida psíquica y espiritual y de sus estados semi-etéreos. Ha existido en él la humanidad física durante los últimos 18 millones de años. Este periodo fue precedido por 300 millones de años de desarrollo mineral y vegetal. Esto lo combatirán todos los que se niegan a admitir la teoría de un hombre sin huesos, puramente etéreo. La ciencia, que solo entiende de organismos físicos, se indignará, y más aún la teología materialista. Luchará la primera con argumentos lógicos y razonables, basados en el prejuicio de que todos los organismos animados han existido en todas las edades en el mismo plano de materialidad. La última opondrá un tejido de ficciones, a cual más absurda. La pretensión ridícula, habitualmente empleada por los teólogos, está fundada en la suposición virtual de que la humanidad, léase los cristianos de este planeta, tienen la honra de ser los únicos seres humanos en todo el cosmos que vivan sobre un globo y que son, por consiguiente, los mejores de su especie. Nota de la autora sobre los 18 millones de años. Dice el profesor Newcomb que el calor desarrollado por la contracción solo duraría 18 millones de años. Popular Astronomy 509. Mientras que una temperatura que permitiese la existencia del agua no ha podido existir anteriormente a 10 millones de años. World Life de Winchell 356. Pero dice Sir William Thomson que la edad completa de la incrustación de la Tierra es de 80 millones de años. Bien que en este año ha vuelto a modificar su opinión, concediendo al Sol solo 15 millones de años de existencia. Según se demostrará en la Adenda volumen 4, tan grande es la divergencia de opiniones entre los hombres de ciencia que ninguna confianza puede inspirar la especulación científica. Nota sobre lo que creen los cristianos o los teólogos. El boceto titulado The Plurality of Worlds, 1853, obra anónima, pero debida, como es bien sabido, a la pluma del Dr. Wheeler, es buena prueba de esto. Ningún cristiano debe creer, sea en la pluralidad de los mundos, sea en la edad geológica del globo, porque si se afirma que este mundo es uno de tantos entre los muchos de su clase, que todos ellos son obra de Dios, como lo es que todos son centros de la vida, todo reino y mansión de seres inteligentes dotados de voluntad, sujetos a la ley y capaces de libre albedrío, extravagante sería en ese caso el pensar que hubiese sido nuestro mundo el objeto de los favores de Dios y de su intervención especial, de sus comunicaciones y de visita personal. ¿Puede la Tierra pretender ser considerada como el centro del universo moral y religioso? Pregunta, si no tiene la más ligera distinción en qué fundarse para ello en el universo físico. ¿Acaso no es tan absurdo sostener semejante afirmación, la de la pluralidad de los mundos habitados, como sería sostener hoy en día la antigua hipótesis de Ptolomeo que colocaba la Tierra en el centro de nuestro sistema? Citamos de memoria lo que antecede, aunque casi textualmente. El autor no se da cuenta de que con semejante defensa echa por tierra su propio castillo de naipes. Fin de las notas. Los ocultistas, que creen firmemente en las doctrinas de la filosofía madre, rechazan las objeciones tanto de los teólogos como de los hombres de ciencia. Ellos sostienen por su parte que aún durante aquellos periodos en que el calor debía ser intolerable,
hasta en ambos polos, con diluvios sucesivos, levantamientos de valles y cambios constantes de las grandes aguas y mares, ninguna de esas circunstancias podía crear un impedimento a una vida y organización humanas, tales como las que ellos atribuyen a la humanidad primitiva, ni la heterogeneidad de las regiones ambientes llenas de gases deleterios, ni los peligros de una corteza apenas consolidada podían impedir que apareciesen la primera y segunda razas aún durante el periodo carbonífero o siluriano. De esta suerte, las mónadas destinadas a animar razas futuras estaban preparadas para la nueva transformación. Habían ellas pasado por las fases de inmetalización de vida vegetal y animal, desde la más inferior hasta la superior, y esperaban su forma humana más inteligente. ¿Qué otra cosa podían hacer, sin embargo, los modeladores plásticos, sino seguir las leyes de la naturaleza evolucionaria? ¿Acaso podían ellos, según afirma la letra muerta de la Biblia, formar a semejanza del Señor Dios, o como Pigmalión en la alegoría griega, a Adán Galatea del polvo volcánico y exhalar en el hombre un alma viviente? No, porque ya estaba allí el alma, latente en su mónada, y solo necesitaba un ropaje. Pigmalión, que no consigue animar a su estatua, y el Bajak Sibo de los gnósticos nazarenos, que no logra construir un alma humana en la criatura, son como conceptos mucho más filosóficos y científicos que Adán, considerado bajo el sentido de la letra muerta, o que los Elohims creadores bíblicos. La filosofía esotérica enseña la generación espontánea después de que los Sista y Prajapati lanzaron el germen de la vida sobre la tierra. Presenta a los ángeles inferiores como capaces de construir solamente al hombre físico, aún con el auxilio de la naturaleza, después de haber desarrollado de sí mismos la forma etérea y de dejar que la forma física se desarrollase gradualmente de su modelo etéreo, o lo que se llamaría ahora modelo protoplásmico. También se combatirá esto. La generación espontánea, dirán, es una teoría desacreditada. 20 años hace que los experimentos de Pasteur la echaron por tierra, rechazándola, también el profesor Tyndall. Perfectamente admitamos que lo hace, y que debería él saber que, aun cuando se demostrase que en la edad y condiciones actuales del mundo es imposible la generación espontánea, lo cual niegan los ocultistas, no probaría esto que no pudiese haber tenido lugar bajo condiciones cósmicas diferentes, no solo en los mares del periodo laurenciano, sino aún en la Tierra entonces en estado de convulsión. Sería interesante saber cómo podría explicar jamás la ciencia la aparición de las especies y de la vida sobre la Tierra, particularmente la del hombre, desde el momento en que rechaza tanto las enseñanzas bíblicas como la generación espontánea. Además, las observaciones de Pasteur distan mucho de ser perfectas o de estar probadas. Blanchard y el Dr. Lutáv niegan su importancia y realmente muestran que no tiene ninguna. Hasta ahora la cuestión está sub judice, así como la que se refiere al periodo en que apareció la vida sobre la Tierra. En cuanto a la idea de que la moneda de Haeckel, una pizca de sal, haya resuelto el problema del origen de la vida, es simplemente absurda. Los materialistas que desdeñan la teoría del hombre celeste, nacido por sí mismo, el por sí mismo existente, representado como un hombre etéreo astral, debe dispensar hasta al principiante en ocultismo, que a su vez se ría de algunas especulaciones del pensamiento moderno. Después de probar muy sabiamente que el punto primitivo de protoplasma, Monera, no es ni animal ni planta, sino ambas cosas a la vez, y que no tiene antecesores entre ninguno de aquellos, puesto que esa Monera es la que sirve de punto de partida a toda existencia organizada, se nos dice, en conclusión, que las Moneras son sus propios antecesores. Podrá ser esto muy científico, pero también es muy metafísico, demasiado aún para el ocultista. Si la generación espontánea ha variado ahora sus métodos, efecto, quizás del material acumulado existente,
casi hasta el punto de escapar a su descubrimiento, estaba, no obstante, en su apogeo en el génesis de la vida terrestre, hasta que la simple forma física y la evolución de las especies muestran cómo procede la naturaleza. El gigantesco saurio cubierto de escamas, el alado pterodáctilo, el megalosauro y el iguanodonte de 100 pies de largo, perteneciente a un periodo posterior, son las transformaciones de los primeros representantes del reino animal encontrados en los sedimentos de la época primaria. Hubo un tiempo en que todos los monstruos antediluvianos, arriba citados, aparecieron como infusorios filamentosos sin conchas ni cortezas, sin nervios, músculos, órganos ni sexo, y reproducían sus especies por gemación, como igualmente lo hacen los animales microscópicos, los arquitectos y constructores de nuestras cordilleras de montañas, según las doctrinas de la ciencia. ¿Por qué no había de suceder lo mismo al hombre? ¿Por qué habría dejado de seguir la misma ley en su desarrollo, esto es, en su condensación gradual? Toda persona libre de prejuicios preferiría creer que la humanidad primitiva poseyó al principio una forma etérea, o si se quiere, una forma filamentosa enorme, de aspecto gelatinoso, evolucionada por dioses o fuerzas naturales, que se desarrolló y condensó durante millones de siglos, y que en su impulso y tendencia físicos llegó a ser gigantesca hasta ofrecer la enorme forma física del hombre de la cuarta raza, a creer que el hombre fue creado del polvo de la tierra literalmente o de algún antecesor antropoide desconocido. Tampoco se encuentra nuestra teoría esotérica en desacuerdo con los datos científicos, sino a primera vista, pues como dice el Dr. A. Wilson, FRS, en una carta dirigida a la revista Knowledge, diciembre de 23 de 1881. La evolución, mejor dicho, la naturaleza, mirada bajo el aspecto de la evolución, solo se estudia hace unos 25 años, poco más o menos. Este es, por supuesto, un espacio de tiempo fraccionario en la historia del pensamiento humano, y precisamente por este motivo no perdemos la esperanza de que cambie de rumbo la ciencia materialista y llegue a aceptar gradualmente las doctrinas esotéricas, aun cuando en principio esté divorciada de sus elementos demasiado metafísicos para la ciencia. ¿Acaso se ha pronunciado respecto a la evolución humana la última palabra? Según dice el profesor Huxley, cada una de las respuestas dadas a la gran cuestión, el verdadero lugar ocupado por el hombre en la naturaleza, que invariablemente afirman los partidarios del proponente, cuando no lo hace él mismo, que es completa y decisiva, goza de gran autoridad y prestigio, sea durante un siglo o 20, pero el tiempo demuestra a sí mismo invariablemente cada respuesta solo ha sido una mera aproximación a la verdad, aceptada principalmente a causa de la ignorancia de los que la admitieron, pero completamente inaceptable una vez puesta a prueba por los conocimientos más amplios de sus sucesores. ¿Admitirá este eminente darwinista la posibilidad de que sus antepasados pitecoides entren a formar parte de la lista de las creencias completamente inaceptables ante los conocimientos más amplios de los ocultistas? Pero, ¿de dónde viene el salvaje? La mera elevación al estado civilizado no explica la evolución de la forma. En la misma carta, La evolución del hombre, confiesa el Dr. Wilson otras cosas extrañas, contestando a las preguntas dirigidas al Knowledge por GM, escribe lo siguiente: ¿ha efectuado la evolución algún cambio en el hombre? En caso afirmativo, ¿qué cambio? En caso negativo, ¿por qué no? Si nos negamos a admitir, como lo hace la ciencia, que el hombre haya sido creado ser perfecto y que luego se ha degradado, solo existe otra suposición, la de la evolución.
Si el hombre se ha elevado desde un estado salvaje a un estado civilizado, esto es seguramente la evolución. Todavía no sabemos, pues es difícil de adquirir semejante conocimiento si la envoltura humana está sujeta a las mismas influencias que las de los animales inferiores. Pero es poco dudoso que la elevación desde el estado salvaje a la vida civilizada significa e implica evolución, y esta de bastante trascendencia. No puede ponerse en duda la evolución mental del hombre, pues la esfera del pensamiento, que cada vez se ensancha más, tuvo unos principios limitados y groseros como el lenguaje mismo, pero las costumbres del hombre, su poder de adaptación al medio ambiente y una infinidad de otras circunstancias han sido causa de que sea muy difícil el investigar los hechos y el curso de su evolución. Esta misma dificultad debiera inspirar a los evolucionistas mayor prudencia en sus afirmaciones, pero ¿por qué es imposible la evolución si el hombre fue creado ser perfecto y luego se degradó? Cuando más, solo podrá esto aplicarse al hombre externo, físico. Según se observa en Isis sin velo, la evolución de Darwin principia en el punto medio en vez de comenzar para el hombre como para todas las demás cosas desde lo universal. El método aristotélico baconiano podrá tener sus ventajas, pero ya ha demostrado indudablemente sus defectos. Pitágoras y Platón, que procedían desde lo universal hacia abajo, resultan ahora, a la luz de la ciencia moderna, más sabios que Aristóteles. Pues este último combatía y condenaba la idea de la revolución de la Tierra y aún de su redondez cuando escribía: casi todos los que afirman que han estudiado el cielo en su uniformidad sostienen que la Tierra se encuentra en el centro, pero los filósofos de la escuela italiana, también llamados los pitagóricos, enseñan enteramente lo contrario. Esto era debido a que los pitagóricos eran iniciados y seguían el método deductivo, mientras que Aristóteles, el padre del sistema inductivo, se quejaba de los que enseñaban que el centro de nuestro sistema estaba ocupado por el Sol y que la Tierra solo era una estrella que por un movimiento de rotación en derredor de aquel mismo centro producía la noche y el día. Lo mismo sucede respecto al hombre. La teoría enseñada en la doctrina secreta y expuesta ahora es la única que puede explicar su aparición en la Tierra sin caer en el absurdo de un hombre milagroso creado del polvo, o en el error mayor aún de creer que el hombre haya evolucionado de una pizca de sal calcárea, la monera ex protoplásmica. La analogía es en la naturaleza la ley directora, el único y verdadero hilo de Ariadna que puede conducirnos a través de las inextricables senderos de sus dominios hasta sus primordiales y últimos misterios. La naturaleza como potencia creadora es infinita, y ninguna generación de hombres de ciencia física podrá vanagloriarse jamás de haber agotado la lista de sus medios y métodos, por uniformes que sean las leyes, según las cuales procede. Si podemos concebir una bola de niebla ígnea rodando durante eos de tiempo por los espacios interestelares, convirtiéndose gradualmente en un planeta, en un globo con luz propia, para establecerse como mundo, tierra, morada del hombre, habiendo pasado así de cuerpo plástico blando a globo de rocas, y si vemos todas las cosas evolucionar en este globo desde el punto gelatinoso, sin núcleo, que se convierte en el sarcode de la monera, pasa luego desde su estado protístico a la forma de animal hasta adquirir la de un gigantesco y monstruoso reptil de los tiempos mesozoicos, reduciéndose de nuevo al tamaño del cocodrilo enano, relativamente, propio ahora solo de las regiones tropicales, y al del lagarto común universal. Si podemos concebir todo esto, ¿cómo puede entonces solo el hombre sustraerse a la ley general? Existían gigantes sobre la tierra en aquellos días, dice el Génesis 4:4, repitiendo la declaración de todas las demás escrituras orientales, y la creencia en los titanes se funde en un hecho antropológico y fisiológico. Notas de la autora.
uno que se convierte en el Sárcode, o lo que es conocido más generalmente por el nombre de protoplasma. El profesor Dujardin Beaumetz dio a esa sustancia el nombre de Sárcode mucho antes de su nombre actual. Siguiente nota. Pasa luego desde su estado protístico. Las mónadas son en efecto protistas, no son animales ni plantas, escribe Haeckel. El cuerpo entero de la mónera no representa nada más que una partícula simple de albúmina completamente homogénea en un estado firmemente adhesivo. Siguiente nota. Al de lagarto común universal. Ved al Iguanodonte de las edades mesozoicas, el monstruo que medía 100 pies de largo transformado ahora en el pequeño lagarto iguana de América Meridional. Puede que algún día se demuestre que las tradiciones populares respecto a los gigantes en la antigüedad y que la mención que de ellos se hace en todas las mitologías, incluso en la de la Biblia, están fundadas en hechos. Solo la lógica de la analogía en la naturaleza debiera bastar para que aceptásemos aquellas tradiciones como verdades científicas. Fin de la nota. Y así como el crustáceo de duro caparazón fue en un tiempo un punto gelatinoso, una partícula de albúmina completamente homogénea en un firme estado adhesivo, así también fue la envoltura exterior del hombre primitivo, su primera vestidura de piel, más una mónada inmortal espiritual y una forma y cuerpos psíquicos temporales dentro de esa concha. El hombre moderno, duro, muscular, que soporta casi todos los climas, fue quizás hace unos 25 millones de años exactamente lo que es la mónera haeckeliana, estrictamente un organismo sin órganos, una substancia enteramente homogénea con un cuerpo interior albuminoso sin estructura y una forma humana solo exteriormente. Ningún hombre de ciencia tiene derecho en este siglo para tachar de absurdas las cifras brahmánicas en cuestión de cronología, porque con frecuencia sus propios cálculos van mucho más allá de las afirmaciones hechas por la ciencia esotérica. Esto puede fácilmente mostrarse. Helmholtz calculó que el enfriamiento de nuestra Tierra desde una temperatura de 2000 grados a 200 grados centígrados debió necesitar un periodo no menor de 350 millones de años. La ciencia occidental, incluso la geología, parece conceder generalmente a nuestro globo unos 500 millones de años de existencia. Sin embargo, Sir William Thomson limita la aparición de la vida vegetal más primitiva a 100 millones de años, afirmación que respetuosamente contradicen los anales arcaicos. Además, en el dominio de la ciencia varían diariamente las especulaciones. Por el pronto, algunos geólogos se oponen tenazmente a tal limitación. Bolger calcula que el tiempo requerido para el depósito de las capas que conocemos debe ser por lo menos de 648 millones de años. Tanto el tiempo como el espacio son infinitos y eternos. La Tierra como existencia material es por cierto infinita. Solo los cambios que ha sufrido pueden determinarse por periodos finitos de tiempo. Hemos de suponer, por lo tanto, que el estrellado firmamento no existe meramente en el espacio, cosa que ningún astrónomo pone en duda, sino también en el tiempo, sin principio ni fin, que jamás fue creado y que el imperecedero. Solve repite exactamente lo que dicen los ocultistas, pero quizás no nos arguirán que los ocultistas arios nada sabían respecto a esas últimas especulaciones. Según dice Coleman, ignoraban hasta la forma globular de nuestra Tierra. El Vishnu Purana contiene una respuesta a esto que ha obligado a ciertos orientalistas a abrir desmesuradamente los ojos. El Sol está estacionado.
todo el tiempo en medio del día y enfrente de la medianoche en todos los dipas continentes. Maitreya. Mas siendo la salida y la puesta del sol perpetuamente opuestas unas a otras, y así también todos los puntos cardinales y los puntos de cruce, Maitreya, las gentes hablan de la salida del sol allí donde lo ven, y allí donde el sol desaparece, allí. Para ellos es donde se pone. Para el sol, que siempre está en un solo y mismo lugar, no hay salida ni puesta, porque lo que llaman la salida y la puesta es únicamente el ver y el no ver el sol. Respecto a esto, observa Fitzgerald que el heliocentrismo enseñado en este párrafo es notable, pero se encuentra sin embargo contradicho un poco más adelante. Contradicho intencionalmente porque era una enseñanza secreta de los templos. Martin Ho observó la misma doctrina en otro pasaje. Es inútil calumniar a los arios por más tiempo. Volvamos a la cronología de los geólogos y antropólogos. Tememos que la ciencia carezca de base sólida en que apoyarse para combatir en esta materia las opiniones de los ocultistas. Hasta ahora, todo lo que puede arguirse es que ninguna huella se ha encontrado del hombre, el ser orgánico superior de la creación, en las primeras capas, sino solo en la capa superior, la llamada aluvial. Que el hombre no fue el último miembro en la familia de los mamíferos, sino el primero en esta ronda, es un punto que la ciencia se verá obligada a reconocer algún día. Una opinión semejante ha sido también defendida ya en Francia por una autoridad muy eminente. Puede mostrarse que el hombre ha vivido a mediados del período terciario en una época geológica en que no existía un solo ejemplar de las especies de mamíferos conocidas ahora, y esta es una declaración que no puede negar la ciencia y que ha sido demostrada ahora por de Quatrefages. Pero aún suponiendo que no esté probada su existencia durante el período Eoceno, ¿qué tiempo ha transcurrido desde el período Cretáceo? Sabemos que solo los geólogos más audaces se atreven a hacer remontar la existencia del hombre a una época anterior a la edad Miocena. Pero, ¿cuál es la duración? Preguntamos, de esas edades y de esos periodos desde la época mesozoica. Respecto a este punto, la ciencia, después de mucho especular y discutir, permanece silenciosa, viéndose obligada las mayores autoridades en la materia a contestar: no lo sabemos. Esto debiera bastar para demostrar que en este punto no son los hombres de ciencia autoridades mayores que los profanos. Sí, según el profesor Huxley, solo el tiempo empleado para la formación carbonífera es de 6 millones de años. ¿Cuántos millones más habrán debido transcurrir desde el período Jurásico, o la mitad de la edad llamada de los reptiles, cuando apareció la tercera raza, hasta el período Mioceno, cuando fue sumergida la masa de la cuarta raza? ¿No ignora la autora que los especialistas cuyos cálculos respecto a la edad del globo y del hombre resultan más liberales han tenido siempre en contra a la mayoría más cautelosa? Pero esto no prueba gran cosa, puesto que la mayoría rara vez resulta, a la larga, que acierta. Harvey se encontró solo en sus opiniones durante muchos años. Los que creían que se podría cruzar el Atlántico en buques de vapor corrieron el riesgo de concluir su vida en un manicomio. En las enciclopedias, Mesmer, juntamente con Cagliostro y Saint-Germain, está todavía considerado como un charlatán y un impostor. Y ahora que los señores Charcot y Richet han vindicado los acertos de Mesmer y que el mesmerismo bajo su nuevo nombre de hipnotismo, una nariz postiza puesta sobre una cara muy conocida, entre paréntesis, es aceptado por la ciencia, no aumenta nuestro respeto por la mayoría al observar el desembarazo y negligencia con que sus miembros tratan del hipnotismo, de los impactos telepáticos y demás fenómenos. En una palabra, hablan ellos del asunto como si desde los tiempos de Salomón hubiesen creído en ello,
y como si hasta hace muy pocos años no hubiesen llamado a sus partidarios locos e impostores. Nota de la autora sobre esto último. La misma suerte espera a los fenómenos espiritistas y a todas las demás manifestaciones psicológicas del hombre interno. Desde los tiempos de Hume, cuyas investigaciones dieron por resultado un idealismo nihilista, la psicología ha descendido gradualmente al nivel de un materialismo grosero. Hume es considerado como un psicólogo, sin embargo, negaba a priori la posibilidad de fenómenos en que millones de seres creen ahora, incluso muchos hombres de ciencia. Los hilo-idealistas de hoy día son anti-hilacionistas empedernidos. Las escuelas de Spencer y de Bain son respectivamente positivistas y materialistas y de ningún modo metafísicas. Es psiquismo y no psicología. Hace ello recordar tampoco la doctrina vedantina como recuerda el pesimismo de Schopenhauer y de von Hartmann la filosofía esotérica, el corazón y el alma del verdadero budismo. Fin de la nota. Este mismo cambio de las ideas se verificará también respecto del largo periodo de años que la filosofía esotérica pretende para la edad de la humanidad sexual y fisiológica. Así pues, hasta la estancia que dice, los nacidos de la mente, los que carecían de huesos, dieron el ser a los nacidos por la voluntad con huesos. Añadiendo que esto tuvo lugar en la mitad de la tercera raza hace 18 millones de años, todavía tiene alguna probabilidad de ser aceptada por los hombres de ciencia venideros. En lo que se refiere al pensamiento del siglo XIX, se nos dirá hasta por algunos de nuestros amigos personales, imbuidos de un respeto anormal por las mudables conclusiones de la ciencia, que semejante declaración es absurda. Cuánto menos probable parecerá esta nueva afirmación nuestra, a saber, que la antigüedad de la primera raza es, a su vez, millones de años anterior a la tercera, porque, aun cuando las cifras exactas se ocultan y no hay que pensar en referir con certeza la evolución incipiente de las razas divinas primitivas, bien sea a los primeros periodos secundarios o bien a los periodos primarios de la geología, una cosa resulta claramente y es que la cifra 18 millones de años que abarca la duración del hombre sexual físico ha de aumentarse enormemente si tomamos en cuenta todo el proceso de desarrollo espiritual, astral y físico. Muchos geólogos, por cierto, consideran que la duración de los periodos cuaternario y terciario exige que se conceda tal cálculo y es muy cierto que ninguna de las condiciones terrestres, sean cuales fueren, destruye la hipótesis de la existencia de un hombre eoceno si la evidencia de su realidad se aproxima. Los ocultistas que sostienen que la fecha indicada nos lleva muy dentro de la edad secundaria o de los reptiles, puede citar a M. de Quatrefages en apoyo de la posible existencia del hombre en aquella remota antigüedad. Pero respecto a las razas raíces más primitivas, el caso es muy distinto. Si la espesa aglomeración de vapores cargados de ácido carbónico que salía del suelo o estaba suspendida en la atmósfera desde el principio del sedimento, constituyó un obstáculo fatal a la vida de los organismos humanos, tal como la conocemos ahora, ¿cómo, se preguntará, han podido existir los hombres primitivos? ¿Era realidad? Esta consideración está fuera de lugar. Las condiciones terrestres activas no afectaban al plano en el cual se verificaba la evolución de las razas etéreas astrales. Solo en periodos geológicos relativamente recientes es cuando el curso en espiral de la ley cíclica arrastró a la humanidad hasta el grado más inferior de la evolución física, el plano de la causación material grosera. En aquellas primeras edades solo estaba en progreso la evolución astral y los dos planos, el astral y el físico. Aunque desarrollándose en líneas paralelas, no tenían punto directo de contacto entre sí. Es evidente que un hombre etéreo semejante a una sombra
solo está relacionado en virtud de su organización, si así puede llamarse, con el plano del que se deriva la substancia de su upadhi. Hay cosas que quizás hayan ocultado a la vista penetrante pero no omnividente de nuestros naturalistas modernos, aunque la naturaleza misma es quien se encarga de proporcionarnos los eslabones que faltan en la cadena. Los pensadores especulativos agnósticos han de elegir entre la versión que nos ofrece la doctrina secreta del Oriente y los datos irremisiblemente materialistas darwinianos y bíblicos respecto al origen del hombre. Entre la negación del alma y de la evolución espiritual y la doctrina oculta que rechaza la creación especial e igualmente la antropogénesis evolucionista. Además, y volviendo al asunto de la generación espontánea, la vida, según la muestra la ciencia, no siempre ha reinado en este plano material. Hubo un tiempo en que ni la monera haeceliana siquiera, ese simple glóbulo de protoplasma, había aparecido todavía en el fondo de los mares. ¿De dónde procedió el impulso que causó la agrupación de las moléculas del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, etc., en el Hirschleim de Oken, aquel limo orgánico bautizado ahora con el nombre de protoplasma? ¿Qué fueron los prototipos de la monera? Ellos, al menos, no podían haber caído como meteoritos desde otros globos ya formados, a pesar de la fantástica teoría de Sir William Thomson respecto de ese punto. Pero aún suponiendo que hubiesen caído, así, si nuestra Tierra recibió su provisión de gérmenes vitales de otros planetas, ¿quién o qué los había llevado a esos planetas? En este punto también, si no se admite la doctrina oculta, nos vemos obligados de nuevo a afrontar un milagro, a aceptar la teoría de un creador personal antropomórfico, cuyos atributos y definiciones, según lo formulan los monoteístas, tanto chocan con la filosofía y la lógica, como rebajan el ideal de una deidad universal infinita, ante cuya incomprensible e imponente grandeza y majestad la más elevada inteligencia humana siéntese empequeñecida. Cuida el filósofo moderno, al paso que arbitrariamente se coloca sobre el pináculo más elevado de la intelectualidad humana evolucionada hasta ahora, de no mostrarse espiritual e intuitivamente en sus conceptos a un nivel mucho más bajo aún que el de los antiguos griegos, a su vez muy inferiores en estas materias a los filósofos de la antigüedad oriental aria. Filosóficamente entendido, el hilozoísmo es el aspecto más elevado del panteísmo. Es el único camino posible para huir del estúpido ateísmo, fundado en el materialismo mortal, y de las concepciones antropomórficas, aún más estúpidas de los monoteístas, entre los cuales se encuentra en un terreno enteramente neutral. El hilozoísmo exige el pensamiento divino absoluto que penetra las innumerables fuerzas creadoras activas o creadores cuyas entidades son movidas por aquel pensamiento divino y existen en él, de él y por él, no teniendo este último, sin embargo, más intervención personal en ellas o en sus creaciones que la que tiene el sol en el girasol y sus semillas o en la vegetación en general. Se sabe que tales creadores activos existen y se cree en ellos porque son percibidos y sentidos por el hombre interno en el ocultismo. Por eso dice este último que teniendo una deidad absoluta, que ser incondicionada y no relacionada, no puede considerársela al mismo tiempo como un Dios viviente, activo y creador, sin degradación inmediata del ideal, una deidad que se manifiesta en el espacio y el tiempo, siendo estos dos simplemente las formas de aquello que es el todo absoluto. Solo puede ser una parte fraccionaria del todo. Y como aquel todo no puede dividirse siendo absoluto, ese sentido creador, creadores decimos nosotros, solo puede ser, por lo tanto, cuando más, simple aspecto de aquel, empleando la misma metáfora.
inadecuada para expresar la idea completa, pero que se adapta bien al caso presente, diremos que esos creadores son semejantes a los numerosos rayos del orbe solar. El mal permanece inconsciente de la obra de aquellos y sin intervención de ella, mientras que sus agentes mediadores, los rayos, se convierten en cada primavera, el amanecer manvantárico de la tierra, en medios instrumentales que hacen fructificar y despertar la vitalidad durmiente inherente en la naturaleza y su materia diferenciada. También se comprendía esto en la antigüedad, que hasta el mismo Aristóteles, que era moderadamente religioso, observó que semejante obra de creación directa sería completamente impropia de Dios. Lo mismo enseñaban Platón y otros filósofos. La deidad no puede intervenir directamente en la creación. Woodward llama a esto hilozoísmo. También atribuye Laercio al viejo Zenón el dicho: la naturaleza es un hábito originado de ella misma con arreglo a principios seminales, perfeccionando y conteniendo las diversas cosas que en épocas determinadas se producen de ella y obrando de conformidad con aquello de que fue secretada. Volvamos a nuestro asunto, deteniéndonos a pensar sobre el mismo. Verdaderamente, si durante aquellos periodos existía la vida vegetal, que podía alimentarse de elementos entonces deleterios, y si había hasta esa vida animal cuya organización acuática podía desarrollarse a pesar de la supuesta escasez de oxígeno, ¿por qué no había de existir también la vida humana en su forma física incipiente, esto es, en una raza de seres adaptados a aquel periodo geológico y su medio ambiente? Además, la ciencia confiesa que nada sabe acerca de la verdadera duración de los periodos geológicos. Pero la cuestión principal que hemos de tratar es saber si es o no perfectamente cierto que existiese una atmósfera como la que suponen los naturalistas después de aquel periodo denominado la Edad Azoica, pues no todos los físicos concuerdan con esta idea. Si la escritora tuviese empeño en corroborar las enseñanzas de la doctrina secreta por medio de la ciencia exacta, fácil le sería mostrar con el acerto de varios físicos que desde la primera condensación de los océanos, esto es, desde el periodo laurenciano, la edad pirolítica, poco ha variado la atmósfera, si es que se ha modificado en algo. Tal es, al menos, la opinión de Blanchard, S. Meunier y hasta de Bischoff, según lo han demostrado los experimentos de este último sabio sobre los basaltos. Si hubiéramos de creer lo que dice la mayoría de los hombres de ciencia acerca de la cantidad de gases mortales y de elementos por completo saturados de carbono y nitrógeno, en que según se ha demostrado vivieron, se desarrollaron y prosperaron los reinos vegetal y animal, tendríamos entonces que llegar a la curiosa conclusión de que existían en aquellos tiempos océanos de ácido carbónico líquido en vez de agua. Con semejante elemento resulta dudoso que los ganoideos y hasta los primitivos trilobitas pudiesen vivir en los océanos de la edad primaria, sin hablar de los pertenecientes a la edad siluriana, como lo demuestra Blanchard. Sin embargo, las condiciones necesarias a la primitiva raza de la humanidad no requieren elementos ni simples ni compuestos. Lo que hemos declarado al principio lo seguimos teniendo. La entidad espiritual etérea que vivió en espacios desconocidos en la Tierra antes de que el primer punto gelatinoso sideral desarrollado en el océano de la materia cósmica informe, billones y trillones de años antes de nuestro punto globular en el infinito, llamado Tierra, viniese a la existencia y engendrase la mónera en sus gotas llamadas océanos, no necesitaba elementos. El manu de huesos blandos podía muy bien pasarse sin fosfato de cal, puesto que no tenía huesos, sino en un sentido figurado, y mientras que hasta la mónera, por más homogéneo que fuera su organismo, necesitaba sin embargo condiciones físicas de vida que la ayudasen en su progreso evolutivo, el ser que se convirtió en el hombre primitivo y en el padre del hombre después de evolucionar en planos no soñados por la ciencia,
pudo muy bien permanecer insensible a todo estado de condiciones atmosféricas que le rodeasen. El antecesor primitivo en el Popol Vuh de Brocédeur-Borbour, el cual, según las leyendas mexicanas, podía obrar y vivir con igual facilidad debajo del agua y de la tierra, así como encima, corresponde en nuestros textos solamente a la segunda raza y al principio de la tercera. Y si los tres reinos de la naturaleza eran tan diferentes en las edades antidiluvianas, ¿por qué no hubiera podido estar compuesto el hombre de materiales y combinaciones de átomos completamente desconocidas ahora para la ciencia física? Las plantas y animales que hoy se conocen, de variedades y especies casi innumerables, se han desarrollado todos, según las hipótesis científicas, de formas primitivas mucho menos numerosas. ¿Por qué no hubiera podido ocurrir lo mismo respecto del hombre de los elementos y demás? Según dice el comentario, el Génesis universal parte del 1, se divide en 3, luego en 5 y finalmente culmina en 7 para volver a 4, 3 y 1.